Bienvenidos fanáticos y fanáticas de Yargue, ¿cómo están? Soy Constanza y hoy voy a hacer la reseña del capítulo 73 de Yargue. Sé que estoy bastante atrasada, pero de todas formas no quería dejar de hacerla. Y comenzamos con Jaylin y Tulin. Ellas están en el medio de una charla cuando Tulin se descompensa y deja de respirar. Jaylin, en un ataque de desesperación, le clava una lapicera en la tráquea. Lo gracioso es que, horas más tarde, cuando Ilgaz, todo asombrado, le pregunta ¿dónde aprendiste a hacer el procedimiento?, ella lo tranquiliza diciendo, lo vi en una película. O sea, al parecer las cartas estaban echadas para Tulin, o la mataba la alergia o la mataba Jaylin, pero con San Pedro sí iba seguro. Y efectivamente, a pesar de que llega una ambulancia, Tulin termina muriendo por un shock anafiláctico producido por su alergia al maní. Era una muerte dudosa porque Tulin sabía perfectamente que era alérgica al maní, entonces no había forma de que lo hubiera consumido voluntariamente. Y mientras Ilgaz comienza a investigar el caso para ver qué había pasado, Jaylin va a pedirle explicaciones a su amigo Yekta. Y Yekta no le miente, sino que le cuenta la verdad, le cuenta que la beba había quedado en manos de la tía del empresario. Recordemos, Yekta va a visitar a Tulin a la cárcel y le dice que la bebé murió. Pero esto no era cierto, sino que él le había entregado la bebé a una tía del empresario. También recordemos nuevamente, el padre de la beba era un hombre muy rico. Entonces, la tía no la adopta por filantropía, sino que lo que quería es, primero se hace una prueba de ADN para comprobar que ella efectivamente era hija de este empresario y luego la declararon heredera. Entonces, de esta forma era mucho más fácil meter mano al dinero de la herencia. Yekta, ¿qué ganaba con todo esto? Obviamente una comisión. La tía le da una comisión y posteriormente se saca de encima a la criatura. Cuando ya ordeñó la vaca, cuando ya desplumó al finado, se deshizo de la beba. No es que la mató, sino que se la sacó de encima. Y aunque Jaylin le pregunta a Yekta qué había pasado con la criatura, él le dice que no sabe, porque realmente no sabía qué habían hecho con la beba. Todo pachucho y todo compungido, él le dice que había realizado ese acto tan despreciable en su época de zorrín, es decir, cuando él era malo y cuando no le importaba nada, pero que ahora había cambiado y que era un hombre nuevo y que para él la amistad que ellos tenían era muy importante, era vital para él, entonces que no quería perderla. A mí particularmente me conmovió Yekta, pero a Jaylin no. Jaylin está emputecida y lo manda a freír churros a él y a sus disculpas. Pasamos ahora a Osman y a Jinar, pasamos a tonto y retonto, que terminan ocultando el regalito que Kadir les había dejado plantado en el jardín, improvisando un asado familiar. Entonces ponen la mesa sobre lo que queda de Jem. Pero a Osman se le hace cada vez más difícil juntar el capital para devolverle a Kadir el dinero que le debían, porque el socio había pedido un montón de préstamos poniendo como garantía la empresa de los dos. Le había falsificado la firma a Osman y por eso había podido pedir diferentes créditos en diferentes bancos. Y esto, en primer lugar, ¿qué había hecho con la plata el socio? Se la había patinado en el juego, obviamente era un ludópata. Pero ahora, con esos préstamos que pesaban sobre la empresa y que por supuesto Jem no había pagado de ninguna manera,
Osman no podía vender la empresa, sino que iba a quedar embargada. ¿Y qué camino le quedaba? En realidad no tenía muchas más formas de conseguir el dinero que vendiendo su casa, que era lo único que era el único capital al que Jem no había podido meterle mano. Pero acá a Osman se le presenta un nuevo problema, porque si llega a zafar de Kadir, la que lo va a enterrar en el jardín va a ser su esposa, Aileen, la nueva influencer, porque efectivamente él termina vendiendo la casa para poder tener el dinero y pagar la deuda. Pasamos ahora a la pareja que me encanta, Tuché y Efe. Él, todo timidón y todo timorato, se anima a dar un pasito y la invita al teatro. El tema es que papá Eren está empezando a sospechar y parece que no está muy contento con que el fiscal le esté arrastrando el ala a su niña. Veremos cómo sigue esto, pero como les dije en las reseñas anteriores, a mí esta pareja me encanta. Volvemos ahora a la muerte de Tulin. Cuando Ilgaz empieza a investigar, se da cuenta de que ella vivió una vida muy tranquila, de que no tenía enemigos, ni nadie que quisiera deshacerse de ella, ni mandarla al más allá, pero Ilgaz lo que sí descubre es que, mediante las cámaras de seguridad, ellos ven que un hombre ajeno al personal había entrado en el supermercado, en el área en donde los empleados guardaban sus pertenencias, y había colocado en el sándwich de Tulin manteca de maní. Y eso es lo que finalmente la termina matando. Pero quedaba la incógnita de quién era este hombre. Por otra parte, en el caso también quedaba un eslabón que todavía no habían logrado fijar, o un eslabón o una pregunta a la que todavía no le habían encontrado respuesta, que era quién había llamado a la ambulancia, porque Jaylin había estado tan ocupada jugando al doctor Milagro y haciendo traquetomías que no había tenido tiempo de llamar a la ambulancia. Y los compañeros del supermercado tampoco la habían llamado, pero se había presentado una ambulancia en el lugar. Entonces, la pregunta era cómo había llegado esa ambulancia en el momento oportuno o quién la había llamado. Ahora volvemos con el ex Zorrin y con Jaylin. Yekta quiere sumar puntos, quiere sumar porotos para hacer las paces con su amiga, con la reina, como le dice Eren, y lograr que lo perdone. Entonces decide quiere encontrar o averiguar el paradero de la hija de Tulin, que para ese entonces ya debía tener unos 11 años. Y se reúne con la tía, que tenía menos conciencia que Zorrin en sus peores épocas. La había dado en adopción a la bebé y no se había preocupado por ella nunca más. Pero para gran tranquilidad de Jaylin, a quien siempre le había quedado un cargo de conciencia con todo lo referido a Tulin, se da cuenta de que la niña había tenido suerte porque había sido adoptada por una pareja hermosa que vivía en una familia muy hermosa y que tenía una vida feliz. Pero la niña sí tenía ganas o sí tenía interrogantes con respecto a su madre biológica, y por eso Jaylin se reúne con ella para contarle sobre Tulin y para responderle todas las preguntas que la niña quisiera o deseara resolver. Y para el final volvemos a Ilgaz y a Eren, que a pesar de que habían continuado con la investigación, no encontraban ni un motivo que justificara la muerte de Tulin, ni tampoco habían encontrado a alguien o un enemigo o una persona que quisiera verla muerta. Entonces Ilgaz, en un momento de genialidad, ataca a Vos y se da cuenta de que había un denominador común entre el caso de Tulin, el caso del actor que había muerto en el set y otro caso por una muerte en un accidente de tránsito que le acababa de llegar. Y él se da cuenta de que todas las personas que habían fallecido en esos casos tenían como común denominador el hecho de que eran donadores de órganos.
Ilgas también descubre que el chofer que había trasladado a Tulin era el mismo hombre que había envenenado su sándwich. Entonces ahí comenzaban a entender quién había hecho el llamado a la ambulancia. En realidad nadie la había llamado, sino que este hombre, sabiendo que Tulin se iba a descompensar en cualquier momento, había estado observándola para poder trasladarla. Y también ahora resultaba más sospechoso que nunca el hecho de que en la ambulancia no se encontrara epinefrina, que era una inyección que le podría haber salvado la vida a Tulin. Yo creo que este tema se va a aclarar más en el capítulo que viene, pero por lo que entendí, Ilgas sospecha que podría estar pasando algo turbio con el tema de la donación de órganos. Y lo que él sí, la certeza que sí tiene es que sabe quién es el asesino de Tulin. El problema era que Jaylin, antes de que Ilgas atara cabos, lo había citado para entrevistarlo y poder develar el misterio del llamado a la ambulancia. Entonces lo cita a declarar en el buffet de Yekta. Y cuando el asesino se ve acorralado, cuando sabe que ha sido descubierto, termina apuntándole a Jaylin. Y la situación está complicada porque Merjan estaba en el edificio, también aparece Yekta y ojalá que esta desgracia le sirva como excusa para reconciliarse, porque particularmente yo los prefiero como amigotes y no como enemigos. No sé qué piensan ustedes. ¿Prefieren que Jaylin y Yekta sean enemigos o amigos? Eso sería todo por ahora. Si les gustó la reseña, por favor regálenme un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.